Durante mucho tiempo, los cárteles mexicanos han estado sueltos, matando a millones y destruyendo comunidades. Sin embargo, recientemente, cruzaron la línea. Después de un ataque despiadado que dejó 10 veteranos estadounidenses muertos, la Fuerza Delta ha respondido con un ataque rápido, brutal e imparable. La formidable fuerza está decidida a desatar el infierno sobre los cárteles en una misión tan intensa que parece sacada de una superproducción de Hollywood. Las fuerzas Delta destruyen los cárteles mexicanos. Las autoridades del norte de México confirmaron recientemente el asesinato de un veterano de la Infantería de Marina de Estados Unidos, Nicholas Ketz, en un ataque que se cree que fue llevado a cabo por hombres armados vinculados a un cártel de la droga. El incidente ocurrió cerca de una gasolinera entre las ciudades de Altar y Caborca, en Sonora, un estado fronterizo conocido por la actividad de los cárteles. Según los informes, Ketz, residente de Arizona, se dirigía al balneario de Puerto Peñasco, conocido comúnmente como Rocky Point, en el momento del ataque. Los medios de comunicación locales sugirieron que su vehículo pudo haber pasado sin saberlo por un puesto de control controlado por el cártel justo antes de que le dispararan. Tras el asesinato, las fuerzas de seguridad se enfrentaron a los presuntos atacantes en la ciudad de Altar. Y durante el enfrentamiento, 2 personas resultaron muertas. Las autoridades publicaron más tarde imágenes de los sospechosos en las redes sociales. Uno de los asaltantes fue identificado como un ciudadano hondureño, con una orden de arresto pendiente por deserción de la Guardia Presidencial de Honduras. Su participación dio a las autoridades una pista sobre cómo los cárteles de la droga mexicanos suelen reclutar a exmilitares de Centroamérica y Sudamérica, aprovechando su entrenamiento y experiencia en combate. Además del sospechoso hondureño, otras 2 personas fueron detenidas en relación con el asesinato de Ketz. Según los informes, uno de ellos estaba afiliado a una banda que opera bajo el nombre de Chapitos, una facción del poderoso cártel de la droga de Sinaloa. Tras el incidente, el exoperador de la Fuerza Delta, Brent Tucker, prometió acabar con los cárteles de la droga si Trump da la orden. Tucker, un veterano de la Fuerza Delta con amplia experiencia en combate, argumentó que los cárteles de la droga funcionan de manera similar a las organizaciones terroristas. Sus tácticas se basan en emboscadas, coches bomba y ataques a personas vulnerables. Estos métodos, según Tucker, difieren significativamente del enfoque altamente disciplinado y tecnológicamente avanzado de las unidades de primer nivel de la Fuerza Delta. Señaló que aunque los cárteles pueden estar bien armados y ser peligrosos, carecen del riguroso entrenamiento, los recursos y la experiencia operativa que poseen las fuerzas militares de élite de Estados Unidos. Durante su discurso, Tucker amenazó con que una confrontación directa entre las unidades de primer nivel y las fuerzas del cártel favorecería abrumadoramente al primer nivel. Explicó además que, aunque las operaciones militares a menudo conllevan riesgos inherentes y posibles bajas, los cárteles serían superados en términos de estrategia, potencia de fuego y ejecución. A diferencia de los cárteles, que operan principalmente a través del miedo y los ataques oportunistas, la Fuerza Delta y otros equipos de primer nivel se someten a un entrenamiento implacable, perfeccionando sus habilidades en escenarios de combate de alta intensidad. Además, su acceso a tecnología avanzada y recursos de inteligencia probablemente mejoraría su capacidad para destruir las operaciones del cártel de manera eficiente. Las amenazas de Tucker han provocado un gran debate, lo que ha obligado a muchos a indagar más sobre la letalidad de la Fuerza Delta de EEU. Cuando se trata de unidades militares de élite, solo unas pocas son tan temidas y respetadas como la Fuerza Delta del Ejército de los Estados Unidos. Oficialmente conocida como el primer destacamento operacional de Fuerzas Especiales Delta, la Fuerza Delta opera en las sombras, llevando a cabo misiones de alto riesgo que son demasiado peligrosas para las fuerzas militares convencionales. Sus operaciones incluyen contraterrorismo, rescate de rehenes y misiones encubiertas que requieren una precisión y habilidad extremas. Entonces, ¿qué tan peligrosa es realmente la Fuerza Delta? Bueno, en pocas palabras, la Fuerza Delta no es para el soldado medio. De hecho, la mayoría de las personas que intentan unirse nunca superan el proceso de selección. A diferencia de otras unidades militares que simplemente reclutan soldados novatos, la Fuerza Delta selecciona principalmente soldados experimentados de unidades de operaciones especiales como los Rangers del Ejército y los Boinas Verdes. En términos de entrenamiento, los operadores de la Fuerza Delta están entrenados para ser los soldados más letales del mundo. Su entrenamiento abarca la batalla cuerpo a cuerpo, operaciones de francotiradores, explosivos, combate cuerpo a cuerpo y técnicas avanzadas de conducción.
la unidad militar ha participado en algunas de las misiones más peligrosas y de alto perfil de la historia moderna. Una de ellas es la caza de Osama Bin Laden. Los operadores de la Delta estuvieron involucrados en la cacería de Bin Laden, que duró una década, trabajando junto con el equipo SEAL 6. De manera similar, la Fuerza Delta ha sido responsable de eliminar objetivos de alto valor del ISIS, incluidos líderes clave. Estos factores clave y muchos otros hacen de la Fuerza Delta una de las organizaciones militares más letales jamás vistas, lo que significa que los cárteles mexicanos probablemente se enfrentarán a un encuentro difícil. Recientemente, el Departamento de Defensa anunció el despliegue de 1.500 soldados en servicio activo en la frontera. Esta medida tiene por objeto reforzar a las tropas que ya participan en operaciones de aplicación de la ley en la región. La decisión se produce tras una orden ejecutiva del presidente Trump, que declaró una emergencia nacional en la frontera y ordenó al Departamento de Defensa que tomara las medidas necesarias para apoyar los esfuerzos de seguridad nacional. En respuesta, los agentes militares establecieron un grupo de trabajo para supervisar la rápida aplicación de estas directivas. Según se informa, la operación está siendo dirigida por el Comando Norte de los Estados Unidos, con el apoyo del Comando de Transporte de los Estados Unidos, la Oficina de la Guardia Nacional, los Servicios Militares y el Departamento de Seguridad Nacional, DHS. El personal adicional que se está desplegando consta de 1.000 soldados y 500 marines. Con 2.500 miembros del servicio activo ya posicionados en la frontera, el nuevo despliegue proporciona un aumento del 60% en la presencia militar en la frontera. Además del personal de tierra, el Departamento de Defensa también proporcionará apoyo aéreo al DHS, facilitando la deportación de más de 5.000 personas que actualmente están detenidas en las instalaciones fronterizas de San Diego y El Paso, Texas. Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha planeado librar una guerra contra los cárteles que están matando a estadounidenses. Estos cárteles, que son organizaciones criminales altamente organizadas, han expandido su influencia a través de la frontera sur, operando como redes industrializadas de crimen, terror y explotación humana. Según los expertos, los cárteles representan una de las amenazas más apremiantes para la salud nacional, la seguridad y la protección pública, ya que sus acciones alimentan una crisis que continúa devastando innumerables vidas. En solo 3 años, alrededor de 250.000 estadounidenses han perdido la vida por sobredosis de drogas, una cifra que supera el total de bajas estadounidenses en la guerra de Vietnam. Los principales culpables de esta crisis son los cárteles de la droga mexicanos, responsables de producir y traficar la gran mayoría de sustancias letales, como el fentanilo, la metanfetamina y la heroína. El fentanilo, en particular, se ha convertido en una de las amenazas más mortíferas. Se dice que solo 2 miligramos, una cantidad equivalente a unos pocos granos de arena, son capaces de matar a un adulto. En los últimos años, los cárteles han establecido enormes instalaciones de producción para fabricar fentanilo a escala industrial. Las autoridades han interceptado previamente unos 2.500 millones de dosis letales en la frontera en un solo año. Más allá del tráfico de drogas, los cárteles también controlan las redes de tráfico de personas más extensas del mundo. Facilitan la migración ilegal de millones de personas de América Central y del Sur, a menudo sometiéndolas a un sufrimiento inimaginable en el camino. Las mujeres y los niños son especialmente vulnerables, ya que se enfrentan a la violencia sexual, la extorsión y la brutalidad a manos de los agentes del cártel. Lamentablemente, muchas de estas personas son abandonadas en el desierto o dejadas a su suerte en vehículos de transporte abarrotados. Dada la magnitud y la brutalidad de las operaciones de los cárteles, los expertos sostienen que para hacer frente a esta crisis se necesita algo más que medidas políticas o declaraciones de principios. Afirman que es necesario un enfoque decisivo y estratégico para combatir el creciente poder de estos cárteles y evitar mayores daños. En un debate que se hizo viral en las redes sociales, el popular veterano Evan Haffer pronosticó el próximo capítulo de la guerra contra los cárteles. Evan es un ex boina verde y agente de la CIA que ha hablado abiertamente sobre este tema, abogando por el despliegue de las fuerzas especiales de EEU para combatir directamente a los cárteles. En una conversación con el podcaster Joe Rogan, Evan argumentó que los cárteles no estarían preparados para el nivel de fuerza militar que Estados Unidos podría desatar, describiéndolo como una ola de ultraviolencia que podría desmantelar sus operaciones en 2 años. La perspectiva de Evan se alinea con los debates populares entre los líderes políticos que han propuesto tratar a los cárteles como organizaciones terroristas. El agente de la CIA hizo referencia a las declaraciones de J.D. Vance y del presidente Donald Trump,
quienes sugirieron movilizar unidades militares de alto nivel contra los cárteles. Explicó que la estrategia implicaría desplegar fuerzas de élite como Delta Force y SEAL Team 6 para eliminar a los líderes de los cárteles e interrumpir sus operaciones de manera similar a la guerra contra el terrorismo. Durante el debate, Rogan destacó cómo la violencia de los cárteles ha afectado negativamente a la economía y al panorama de seguridad tanto de México como de Estados Unidos. Expresó su preocupación por la proximidad de estas organizaciones violentas a la frontera estadounidense, señalando que el nivel de brutalidad observado en las zonas controladas por los cárteles es alarmante. En respuesta, Evan reforzó esta preocupación, sugiriendo que si se desplegaran unidades militares de élite contra los cárteles y los traficantes de personas, el problema podría erradicarse eficazmente. Pero, ¿es esto realmente posible? Recientemente, un usuario de Quora debatió sobre la capacidad de 35 soldados de la Fuerza Delta para acabar con un importante cártel de la droga mexicano. En el debate, el usuario argumentó que la capacidad de 35 soldados de la Fuerza Delta para lograrlo dependería de múltiples factores, incluidos los objetivos de la misión, la fuerza del cártel, así como la cooperación de las fuerzas del orden locales. Aunque la Fuerza Delta se encuentra entre las unidades de operaciones especiales de élite más importantes del mundo, acabar con un cártel poderoso presentaría desafíos significativos que van más allá del combate directo. Una de las principales consideraciones es la fuerza del propio cártel. Los principales cárteles de la droga operan con amplios recursos, incluido personal armado altamente capacitado, respaldo financiero y apoyo local profundamente arraigado. Una pequeña fuerza de 35 soldados, incluso con entrenamiento y equipos superiores, probablemente estaría en desventaja si se enfrentara a una organización bien armada con ventajas en su propio terreno. Del mismo modo, el éxito de una operación de este tipo también dependería de los objetivos de la misión. Si el objetivo fuera capturar a los principales líderes del cártel o interrumpir los envíos de drogas, un enfoque altamente específico y estratégico podría ser eficaz. Sin embargo, desmantelar por completo toda la operación de un cártel requeriría un esfuerzo mucho mayor y sostenido. El usuario de Quora señaló que la confrontación directa por sí sola probablemente sería insuficiente, ya que los cárteles suelen tener estructuras de liderazgo descentralizadas que les permiten seguir operando incluso después de arrestos o eliminaciones de alto perfil. Otro factor crítico que se discutió es la cooperación de y con las fuerzas policiales y militares locales. Muchos cárteles tienen fuertes lazos dentro de las comunidades e incluso con funcionarios corruptos de las fuerzas del orden y los organismos gubernamentales. Así que, sin un apoyo local fiable, cualquier operación extranjera se enfrentaría a una resistencia significativa, no solo de los miembros del cártel, sino potencialmente de las autoridades locales que quieran protegerlos. La reciente batalla entre la Fuerza Delta y los cárteles mexicanos es solo una fracción de la guerra de larga data entre los cárteles y el gobierno de Entonces, ¿cómo es realmente la guerra de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos? La guerra contra los cárteles mexicanos. Trump ha esbozado repetidamente planes para militarizar las fuerzas del orden. Sus planes propuestos para un segundo mandato implican una expansión significativa de los poderes federales de aplicación de la ley, incluyendo una mayor militarización, medidas enérgicas contra los cruces fronterizos y un mayor uso de la pena de muerte. Se espera que estas propuestas, si se promulgan, provoquen una ampliación de la autoridad presidencial y susciten serias preocupaciones sobre la posibilidad de violaciones de las libertades civiles. Los críticos incluso sostienen que tales medidas pueden terminar convirtiendo a las agencias federales en un arma contra los civiles. Un análisis realizado por Citizens for Responsibility and Ethics en Washington examinó más de 13.000 publicaciones realizadas por Trump entre enero de 2023 y abril de 2024. Los resultados de este análisis indican que Trump ha prometido públicamente al menos 19 veces utilizar las fuerzas policiales y militares contra varios grupos, incluidos los traficantes de drogas y los que cruzan la frontera. Curiosamente, el enfoque de Trump hacia la aplicación de la ley no carece de precedentes. Durante su primer mandato, el presidente tomó medidas para aumentar la militarización en la frontera entre Estados Unidos y México, desplegando más de 5.000 tropas de la Guardia Nacional. Ahora, los informes sugieren que una segunda administración Trump podría ver una escalada aún mayor, con el posible despliegue de 100.000 a 300.000 tropas federales en la frontera. En cambio, el expresidente George Bush desplegó solo 6.000 tropas, y Barack Obama envió solo 1.200. Además de enviar tropas a México, Trump también ha designado a algunos cárteles mexicanos como terroristas.
Recientemente, el Departamento de Estado de EEUU clasificó oficialmente a varios cárteles de la droga mexicanos, junto con las bandas MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras. Esta designación, firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, permite posibles sanciones financieras contra estos grupos y aumenta las herramientas legales disponibles para combatir sus actividades. Los cárteles incluidos en la designación son el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana. La decisión de Trump de designar a los cárteles surge de preocupaciones de larga data sobre la violencia y la inestabilidad que estas organizaciones han causado en todo el hemisferio occidental. El gobierno de EEUU ha culpado a los cárteles de la violencia generalizada, el tráfico de drogas y la actividad delictiva que ha desestabilizado regiones clave y contribuido a la entrada de drogas mortales y al crimen organizado en Estados Unidos. En la designación oficial, se afirmó que existen suficientes pruebas para concluir que los cárteles participan en actividades terroristas y representan una amenaza significativa para la seguridad nacional de EEUU. En respuesta a la designación, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señaló que la medida podría abrir las puertas a una mayor colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses, en particular en la investigación de operaciones de blanqueo de dinero vinculadas al tráfico de drogas. Sin embargo, aunque Sheinbaum aceptó la idea, rechazó cualquier acción que violara la soberanía de México. Además, hizo hincapié en la importancia de atacar las redes financieras que operan en Estados Unidos, especialmente porque la venta de drogas en Estados Unidos alimenta en última instancia los beneficios de los cárteles. Junto con el plan de Trump de lanzar ataques militares y enviar fuerzas especiales, el presidente también planea enviar escuadrones de la muerte para acabar con los jefes de los cárteles mexicanos. Según los informes, Trump ha abogado por un enfoque militar similar a la operación estadounidense que mató al líder de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, en 2019. Su plan incluye el despliegue de unidades militares de élite para eliminar a los líderes de los cárteles, independientemente de que el gobierno mexicano dé su consentimiento a tales acciones. En sus conversaciones con los aliados, Trump habría sugerido que Estados Unidos mantuviera una lista negra de los principales capos de la droga. Sugirió que esta lista podría ser utilizada por las fuerzas especiales para capturar o asesinar a figuras clave de los cárteles. Durante mucho tiempo, Trump ha propuesto públicamente el uso de las fuerzas especiales, la guerra cibernética y operaciones tanto abiertas como encubiertas para desmantelar el liderazgo y las operaciones de los cárteles. Sin embargo, aunque ha abogado firmemente por ello, los expertos han señalado que tal estrategia podría plantear serias preocupaciones legales, diplomáticas y operativas. Llevar a cabo asesinatos en suelo extranjero sin consentimiento podría tensar las relaciones entre Estados Unidos y México, y potencialmente violar el derecho internacional. Además, los expertos en defensa advierten que atacar a líderes individuales puede no ser suficiente para desmantelar grupos bien establecidos y resistentes como los cárteles. Pero a pesar de estas advertencias, Trump parece decidido a seguir adelante con sus planes. Mientras exploran las posibilidades de esta invasión, algunos expertos han ido más allá para revelar cómo podría ser el ataque de Trump a los cárteles mexicanos. El primer enfoque de Estados Unidos para derrotar a los cárteles fue un conjunto de soluciones políticas que reconocían las amenazas de los cárteles a la seguridad nacional. Este enfoque reconoce a los cárteles como enemigos públicos para todos los estadounidenses y propone soluciones políticas que reflejan la gravedad de su amenaza. El primer paso en el enfoque de America First es asegurar la frontera. Requiere que el gobierno federal reanude la construcción del sistema de muro fronterizo, que es una barrera necesaria para detener el flujo de fentanilo a través de la frontera y evitar que los cárteles trafiquen drogas y extranjeros ilegales. Requiere que el gobierno restablezca políticas de inmigración, como la política de permanecer en México, que exige a los solicitantes de asilo esperar sus citas judiciales en México. Esta política evita que los migrantes paguen a los cárteles por el paso a Estados Unidos. Durante la primera administración Trump, esta política tuvo un gran éxito a la hora de interrumpir el flujo de tráfico de personas y drogas de los cárteles. Por lo tanto, podría ser útil implementarla de nuevo. Otro método que se sugirió es que EEUU acepte el avance tecnológico de los cárteles y contrarreste directamente sus acciones, utilizando medidas proactivas para detener sus empresas criminales. Este método podría implicar la inversión en tecnologías que puedan interrumpir las operaciones de drones de los cárteles.
El gobierno también podría perturbar las finanzas de los cárteles, atacando sus fuentes de financiación. Hasta ahora, el gobierno de EEUU ha estado implementando varios métodos para detener las actividades de los cárteles, y, curiosamente, no son los únicos en la lucha. Junto con Estados Unidos, México también está luchando contra los cárteles, aunque no de forma violenta. En respuesta al aumento de la violencia de los cárteles, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha desplegado recientemente miles de tropas, junto con sus principales responsables de seguridad, en Sinaloa, en un esfuerzo por contener el creciente derramamiento de sangre en la zona. Inicialmente, durante su campaña, Sheinbaum se había comprometido a continuar la estrategia de seguridad de su predecesor, que se centraba en abordar las causas sociales fundamentales de la delincuencia en lugar de enfrentarse directamente a los cárteles. Este enfoque, comúnmente conocido como abrazos, no balas, priorizaba los programas sociales y el desarrollo económico sobre la acción militar. Sin embargo, la reciente medida de la presidenta muestra que está dando un giro significativo en el enfoque de México hacia el crimen organizado. Los esfuerzos de represión realizados por el personal de seguridad mexicano ya han dado lugar a detenciones de alto perfil y a importantes incautaciones de drogas. Este enfoque de seguridad más proactivo se alinea de alguna manera con las prioridades del presidente Trump, quien ha pedido repetidamente medidas más fuertes para frenar el tráfico de drogas y la migración ilegal de México a Estados Unidos. A juzgar por estas políticas y acciones recientes, es evidente que la batalla contra los cárteles se ha vuelto más feroz. Lo que plantea la pregunta: ¿cómo terminará la guerra? ¿Cómo terminará esta guerra? Los análisis de los expertos han revelado que si esta guerra continúa, es probable que los cárteles mexicanos sigan tomando represalias contra las fuerzas Delta y los agentes de seguridad mexicanos. Una guerra a gran escala contra los cárteles de la droga mexicanos tendría graves consecuencias, que afectarían no solo a los propios cárteles, sino también a la economía, el gobierno y la sociedad de México. El comercio de narcóticos está profundamente arraigado en la estructura económica de México, empleando a unas 175,000 personas y generando miles de millones de dólares al año. Además de su influencia financiera, los cárteles mantienen el control de regiones en las que funcionan como cuasigobiernos, a menudo disfrutando del apoyo local. Incluso se afirma que numerosos funcionarios son sospechosos de estar en su nómina. Si Estados Unidos emprendiera acciones militares contra los cárteles, la respuesta de estas organizaciones criminales podría ser extrema. Conocidos por su brutalidad, los cárteles han demostrado su disposición a tomar represalias con una violencia espantosa, que incluye decapitaciones y ejecuciones masivas. A lo largo de los años, han aumentado significativamente su potencia de fuego, en algunos casos adquiriendo armas que son suministradas originalmente por el gobierno de Estados Unidos. Hoy en día, se dice que algunos de estos grupos poseen lanzamisiles Javelin, vehículos blindados e incluso exmilitares en sus filas, lo que los convierte en oponentes formidables. Los cárteles han adoptado técnicas modernas similares a las utilizadas por grupos extremistas como ISIS. Aprovechan las plataformas de redes sociales como Telegram y WhatsApp para sembrar el miedo, reclutar miembros y mostrar sus actos violentos. Sorprendentemente, miles de usuarios interactúan con el contenido de los cárteles, incluidos horribles vídeos de ejecuciones que tienen como objetivo intimidar a periodistas, políticos y agentes de las fuerzas del orden. Pero aquí está la cuestión. Aunque los cárteles utilizan con frecuencia tácticas de estilo terrorista para ejercer control sobre el gobierno mexicano y las poblaciones locales, históricamente han evitado el conflicto directo con las fuerzas del orden estadounidenses o los turistas. Sus principales objetivos han seguido siendo los funcionarios mexicanos, incluidos agentes de policía, fiscales, alcaldes y periodistas. Sin embargo, a medida que el conflicto se intensifica, es posible que la violencia de los cárteles desemboque en enfrentamientos mayores, especialmente si la intervención militar estadounidense interrumpe sus operaciones. Un nuevo informe ha afirmado que los ataques propuestos contra los cárteles mexicanos podrían provocar bajas estadounidenses. La idea de desplegar tropas estadounidenses o lanzar ataques militares en México para combatir a los cárteles de la droga ha ganado adeptos entre varios republicanos, especialmente Donald Trump. Los partidarios de este enfoque argumentan que la acción militar directa es necesaria para frenar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. Sin embargo, los militares y funcionarios gubernamentales estadounidenses advierten que tal estrategia podría tener consecuencias no deseadas, como víctimas en ambos lados de la frontera y represalias violentas contra ciudadanos estadounidenses.
A pesar de la urgencia del asunto, los expertos sostienen que la intervención militar en México probablemente no sea una solución eficaz y que, en cambio, podría crear nuevos desafíos de seguridad. Además, atacar la producción de fentanilo no es tan sencillo como algunos podrían suponer. Los laboratorios de fentanilo son difíciles de localizar, y esto aumenta el riesgo de víctimas civiles si las redadas se dirigen por error a los lugares equivocados. Como ejemplo de los peligros que conlleva, los funcionarios señalan un violento enfrentamiento en Culiacán, México, donde soldados mexicanos se enfrentaron a pistoleros del cártel durante la detención de uno de los hijos de El Chapo. La batalla se saldó con la muerte de al menos 10 militares y 19 miembros del cártel. Aunque los llamamientos a la acción militar demuestran de alguna manera la urgencia de la crisis del fentanilo, los expertos advierten de que es necesario un enfoque más sofisticado. En lugar de una intervención militar directa, abogan por un mayor intercambio de información y una cooperación más estrecha entre las autoridades estadounidenses y mexicanas. Este enfoque requerirá no solo fuerza, sino también diplomacia y esfuerzos estratégicos para desbaratar las operaciones del cártel sin agravar la violencia ya existente. A medida que la crisis continúa desarrollándose, comienzan a surgir nuevas sugerencias. Una de ellas es un método de destrucción mutua asegurada tanto para México como para Estados Unidos. Este enfoque sugiere que tanto Estados Unidos como México podrían erradicar colectivamente sus problemas, manteniendo la paz y la diplomacia. Durante mucho tiempo, ambos países han luchado contra la violencia de los cárteles y el tráfico de armas. Mientras que el gobierno de EU ha presionado durante mucho tiempo a México para que tome medidas enérgicas contra los cárteles de la droga, México ha pedido en repetidas ocasiones medidas más estrictas por parte de EU para evitar el contrabando de armas de fuego en su país. Una de las principales preocupaciones de México es la entrada de armas de asalto procedentes de Estados Unidos, que suelen ser utilizadas por las bandas de narcotraficantes en delitos violentos. El gobierno mexicano ha estimado que cada año se trafican a través de la frontera casi 600.000 armas de fuego, y que el 70% de las armas recuperadas proceden de EU. En un esfuerzo por responsabilizar a los fabricantes de armas estadounidenses, México presentó una demanda de $10.000 millones contra los principales productores de armas de fuego, entre ellos Beretta y Colt. El caso, que fue respaldado por varios estados de EU y el Distrito de Columbia, argumentó que las empresas de armas suministran a sabiendas a un mercado que alimenta la violencia y la inestabilidad en México. También argumentaron que algunas armas de fuego parecen estar diseñadas intencionalmente para atraer a los miembros del cártel. Por ejemplo, una pistola chapada en oro conocida como Super el Jefe se ha relacionado con líderes del cártel. Cosas como esta han planteado dudas sobre el papel de los fabricantes en el abastecimiento de los mercados criminales. En respuesta, los fabricantes de armas han contraatacado, citando las protecciones legales de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas. Esta ley federal protege a las empresas de armas de la responsabilidad cuando sus productos se utilizan en delitos. Recientemente, el debate sobre las armas estadounidenses en México se cruzó con las negociaciones diplomáticas entre las dos naciones. Como parte de un acuerdo de última hora para evitar aranceles comerciales, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció que EU se había comprometido a intensificar los esfuerzos para prevenir el contrabando de armas de fuego de gran potencia a México. Sin embargo, después de que el gobierno de EU designara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, las tensiones aumentaron y Sheinbaum advirtió que México podría ampliar su demanda contra los fabricantes de armas. Mientras el enfoque actual de EU para combatir a los cárteles sigue siendo objeto de debate, ya se están realizando esfuerzos para encontrar una estrategia más integral. Mientras tanto, las discusiones continúan y la gente ha comenzado a hablar. Un usuario de Reddit preguntó recientemente cómo les irá a los cárteles de la droga contra el ejército estadounidense. En respuesta a la publicación, otro usuario declaró que la lucha no será fácil para ninguna de las partes. El usuario escribió que los cárteles podrían entrar en la comunidad, tal y como ocurrió en Vietnam, Irak, Afganistán y Gaza. La batalla podría convertirse en un ataque a ciegas, con importantes bajas estadounidenses y la muerte de muchas personas inocentes. En otra publicación de Reddit, un usuario también discutió la posibilidad de que el ejército estadounidense venciera a los cárteles y, en respuesta, este usuario citó lo difícil que sería para el ejército estadounidense luchar contra los cárteles. El argumento del usuario es que el ejército tiene que seguir las reglas de combate y tener en cuenta los daños colaterales. Esto es algo que los cárteles no hacen, y ese factor singular hace que la lucha sea mucho más complicada.
A lo largo de los años, los cárteles mexicanos han seguido causando estragos, provocando múltiples muertes tanto en su país como en Estados Unidos. Por esta razón, Estados Unidos está decidido a acabar con ellos y está empleando todos los medios posibles para conseguirlo. ¿Qué opinas del ataque de la Fuerza Delta a los cárteles mexicanos? Házmelo saber en la sección de comentarios, y si quieres ver más vídeos como este, asegúrate de hacer clic en la siguiente tarjeta de tu pantalla.